Hola, mi nombre es Gustavo Rack y en este video vamos a analizar los contenidos del epígrafe 7 del capítulo 6, ¿sí? Mercados en competencia perfecta. En concreto, en este epígrafe, lo que se analiza en el libro es los efectos de la introducción de un impuesto en un mercado que opera en forma perfectamente competitiva. De manera simplificada, vamos a asumir que hay básicamente dos motivos por los cuales un gobierno puede introducir un impuesto en un mercado. La primera razón tiene que ver con la posibilidad de obtener recursos a través de la recaudación que le permiten financiar actividades que usualmente son propias del Estado. Por ejemplo, la provisión de servicios públicos, como la educación, la salud, la defensa, la seguridad. O por otro lado, obtener recursos con los cuales realizar políticas redistributivas, más allá de la redistribución que pueda existir implícitamente en muchos de estos servicios que mencioné anteriormente. Directamente realizar políticas redistributivas puede pasar por obtener recursos de sectores de ingresos relativamente más altos y volcarlos a través de políticas, por ejemplo, de transferencias hacia sectores de menores recursos. La otra posibilidad que vamos a manejar, por la cual un gobierno puede querer introducir un impuesto en un mercado, es porque a través de la introducción de este impuesto puede modificar la asignación de bienes o servicios que se trancen en ese mercado. Y esto puede tener sentido para el gobierno si, por ejemplo, existe una política de intentar reducir el consumo de un determinado bien. Entonces, si se pretende disminuir el consumo de ese bien, la introducción del impuesto, a través del impacto que tiene en los precios del bien, puede hacer que se consuman menos cantidades que las que se consumían antes de la inclusión del impuesto. El problema central que vamos a ver es que la introducción de un impuesto en un mercado puede afectar el bienestar de los compradores y los vendedores, o de ambos, que participan en ese mercado. Es decir, puede modificar, en resumen, el bienestar de los agentes que participan en ese mercado. Para analizar cómo se genera esa afectación, nosotros vamos a apelar a algunos conceptos que ya hemos manejado anteriormente en el curso. Los vamos a basar en los conceptos de excedente del consumidor y de excedente del productor, para analizar cómo la introducción del impuesto afecta al bienestar de los agentes que participan en ese mercado. ¿Cuál es la razón por la cual la introducción del impuesto puede afectar el bienestar de los agentes que participan en ese mercado? Bueno, en realidad es bastante intuitivo y bastante sencillo. Desde el momento en que la incorporación del impuesto modifica la decisión que los agentes habrían tomado en ausencia del impuesto, eso implica una afectación sobre su bienestar. Es decir, dicho de otra manera, sin impuesto, los agentes habrían tomado ciertas decisiones que los habrían llevado a transar ciertas cantidades a un determinado precio. A partir de la introducción del impuesto, esto genera incentivos a modificar los comportamientos de los agentes. Y por lo tanto, lo más probable es que, salvo características muy especiales que vamos a ver, al introducirse el impuesto se modifiquen tanto las cantidades transadas como los precios a los que se transan esas cantidades. Y esto implica sacar a los agentes de aquella situación, de aquella asignación que habrían alcanzado en situación perfectamente competitiva. Desde este punto de vista, entonces, es que decimos que el impuesto puede generar una alteración en el bienestar tanto de los consumidores como de los productores. Vamos a definir un concepto, el concepto de incidencia de un impuesto. Le vamos a llamar incidencia del impuesto al efecto que la introducción del impuesto tiene sobre el bienestar de compradores, vendedores o ambos. Entonces vamos a decir, bueno, la incidencia del impuesto sobre los compradores va a ser la afectación al bienestar de los compradores que genera la introducción del impuesto. La incidencia del impuesto sobre los vendedores va a ser la afectación al bienestar que genera la introducción del impuesto sobre los vendedores. Y cuando estemos hablando de la incidencia global, vamos a estar simplemente agregando estos dos conceptos previamente señalados. Vamos a comenzar a analizar el efecto que la incorporación del impuesto tiene sobre un mercado que opera en forma perfectamente competitiva. La conclusión a la que vamos a llegar, les estoy relatando un poco el final de la película, es que la incidencia que genera la incorporación de un impuesto sobre los agentes que participan en ese mercado va a ser independiente
de cuál de los agentes sea el que formalmente soporta la carga del impuesto. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que cuando el gobierno incorpore el impuesto en este mercado, lo va a hacer incorporándolo como un impuesto a las compras del bien o como un impuesto a la producción del bien. Es decir, va a colocar el impuesto o del lado de los consumidores o del lado de los productores. Lo que nosotros vamos a observar es que el resultado final, ¿sí?, del equilibrio, una vez que se incorpora el impuesto, y por lo tanto el resultado final respecto a cómo afecta el impuesto al bienestar de los compradores y de los vendedores, es totalmente independiente de cuál de los dos agentes sea el que formalmente se suponía que debía soportar la carga del impuesto. Vamos a trabajar a partir de este gráfico, asumiendo que tenemos una curva de oferta con la forma usual, que cumple con la ley de oferta, una curva de oferta con pendiente positiva, una curva de demanda que cumple con la ley de la demanda, con pendiente negativa, en un mercado perfectamente competitivo, que entonces inicialmente entregaba una asignación de equilibrio en la que, mejor dicho, se transan Q asterisco unidades a un precio de P asterisco. Este es el valor inicial. Vamos a suponer que inicialmente el gobierno introduce un impuesto a la producción y venta de este bien. Y vamos a asumir que ese impuesto es de una tasa de 30%, es el tipo de impuesto que se le denomina ad valorem, una tasa de impuesto que implica que los consumidores tendrán que pagar un precio que va a ser 30% mayor al precio que recibirán los productores. Y esa diferencia es la que el Estado cobrará como impuesto por unidad transada. Bueno, dado que el impuesto se coloca inicialmente del lado de los productores, ¿sí?, vamos a suponer que la carga del impuesto la soportan ellos. Esta sería una conclusión, en principio, intuitiva. Decimos, bueno, dado que el gobierno ha decidido que el impuesto es un impuesto a la producción del bien, a quienes producen y venden el bien, bueno, que el impuesto lo paguen quienes producen y venden el bien. Eso implicaría que, en principio, asumamos que los consumidores no soportan nada de la carga del impuesto y siguen pagando por el bien exactamente el mismo precio que pagaban antes. Por lo tanto, diríamos que, en principio, siguiendo este razonamiento, podríamos decir que el precio que pagan los consumidores sigue siendo P asterisco y que por lo tanto entonces los productores reciben, una vez que el gobierno descuenta la cuota parte que corresponde al impuesto, un precio que vamos a llamar P sub P, precio a los productores, que no es otra cosa que el precio a los consumidores dividido 1 más la tasa del impuesto. Noten que para llegar a este resultado simplemente partimos de esta condición que estamos imponiendo, que es que el precio de los consumidores tiene que ser igual al precio que reciban los productores multiplicado por 1 más 0,3. Esto es el precio de los productores con un 30% adicional agregado. Bien, entonces, si razonamos a partir de este supuesto intuitivo inicial, que es que toda la carga del impuesto la soportan los productores del bien, porque formalmente el impuesto es un impuesto a la producción del bien, lo que nos encontramos es que los consumidores pagan un precio P asterisco y los productores reciben un precio P sub P, que está aquí abajo y que no es otra cosa que P asterisco dividido 1 más 0,3. Ahora bien, noten qué ocurre en esta situación. Mientras el precio sea P asterisco, los consumidores, cuando proyectamos este precio sobre la curva de demanda, van a querer seguir comprando Q asterisco unidades. Es decir, a este precio los consumidores están dispuestos a comprar hasta Q asterisco unidades. Sin embargo, los productores están recibiendo un precio P sub P. Y a este precio, los productores solamente están dispuestos a vender Q sub 2 unidades. Es decir, entonces, que si esta fuera la situación, nos encontraríamos con un resultado en el que los consumidores quieren comprar Q asterisco, los productores solo quieren vender Q sub 2. Si ustedes recuerdan, a una situación en que
las cantidades demandadas son mayores que las cantidades ofertadas, le llamamos una situación de exceso de demanda. ¿A qué queríamos llegar con este razonamiento? A que, en definitiva, plantearse una situación en el punto de partida en el que toda la carga del impuesto la soportan los productores solo porque formalmente el impuesto es un impuesto a los productores, no es compatible con el equilibrio de mercado. Es decir, si todo el peso del impuesto en esta situación se lo cargáramos a los productores, nos encontraríamos con una situación de exceso de demanda. Y ese exceso de demanda, nosotros ya sabemos, tiende a corregirse por los propios mecanismos del mercado. Es decir, cuando los consumidores desean comprar cantidades superiores a las que desean vender los productores, los consumidores empiezan a competir entre sí por esos bienes escasos, esas unidades escasas relativamente que existen en el mercado, y empiezan a estar dispuestos a pagar precios un poco más altos para ser ellos quienes se queden con esas unidades que se están transando. Y por lo tanto, el precio a los consumidores tiende a subir. Esta es la conclusión a la que arribamos en este razonamiento. El resultado entonces es, este resultado no es factible porque no es compatible con el equilibrio de mercado. Nos vamos a tener que mover de aquí. ¿Hacia dónde se va a mover el mercado? Hacia un resultado en el que el precio a los consumidores tiende a aumentar por la competencia entre los consumidores para consumir cantidades ofrecidas más pequeñas. A medida que el precio a los consumidores empiece a aumentar, también lo hará el precio a los productores y veremos cómo arribamos a una situación de equilibrio de mercado. Bueno, esta es la situación en la que nos vamos a encontrar en el equilibrio. Mientras el exceso de demanda persista, el precio que pagan los consumidores va a seguir aumentando. A medida que aumenta el precio a los consumidores, también lo hace el precio a los productores, ¿sí? El precio que reciben los productores, porque el precio que reciben los productores no es otra cosa que el precio que paguen los consumidores dividido 1 más la tasa del impuesto. El resultado final, es decir, este movimiento que tiende a equilibrar el mercado, solamente se va a frenar cuando alcancemos un precio a los consumidores que tiene que cumplir dos condiciones al mismo tiempo. La primera es la condición propia de la incorporación del impuesto, que es que el precio a los consumidores tiene que ser 30% más alto que el que reciben los productores, ¿sí? Es decir, que cuando miramos esta distancia, el precio que pagan los consumidores tiene que ser igual al precio que reciben los productores multiplicado por 1 más 0,3 o, lo que es lo mismo, que es lo que está escrito aquí, que el precio que reciben los productores es igual al precio que pagan los consumidores dividido 1 más la tasa del impuesto. Esta es la primera condición que se tiene que cumplir. Y la segunda condición que se tiene que cumplir para que encontremos el equilibrio de mercado una vez que se incorporan los impuestos es que la cantidad que los consumidores demandan al precio P sub C sea exactamente igual a la cantidad que los productores ofrecen al precio P sub P. En esta cantidad, que estamos señalando en el gráfico, Q asterisco prima, esta sería la cantidad transada en el equilibrio con impuestos. ¿Cuál es la conclusión entonces de este ejercicio? Bueno, por un lado, que la carga del impuesto en esta situación va a resultar compartida, ¿sí? Más allá de cuál sea la incidencia legal del impuesto, es decir, quién se suponía que formalmente era el que pagaba el impuesto, el resultado de las fuerzas que conducen al mercado al equilibrio hacen que la carga del impuesto sea soportada, ¿sí?, en forma compartida. A veces se dice entonces que la incidencia económica del impuesto no tiene absolutamente nada que ver o es totalmente independiente a la incidencia legal o formal. Como vemos, ahora los consumidores pagan un precio más alto que el que pagaban en el equilibrio sin impuestos y los productores reciben un precio más bajo que el que recibían cuando había equilibrio sin impuestos. Esto quiere decir que la carga del impuesto está siendo compartida entre consumidores y productores.
Para completar esta idea de que la incidencia económica del impuesto no depende o es independiente de la incidencia legal, vamos a completar el razonamiento asumiendo que en el mismo mercado, ¿sí?, con exactamente la misma curva de oferta y la misma curva de demanda, el gobierno decide colocar el impuesto, pero ahora del lado de los compradores, del lado de los consumidores. De tal manera que se cumpla lo mismo que antes, que es que el precio que paguen los consumidores sea 30% superior al precio que colocan los productores o los vendedores, ¿sí? Esto quiere decir un impuesto al estilo del impuesto al valor agregado, ¿sí? Que existe un precio y sobre ese precio se carga el impuesto al valor agregado que termina definiendo el precio, perdón, que efectivamente pagarán los consumidores. De nuevo, podemos intuitivamente partir de un razonamiento en el que asumimos que dado que el impuesto está legal o formalmente colocado del lado de los consumidores, todo el impuesto deberían pagarlo los consumidores. Y entonces en el gráfico de arriba decimos, bueno, vamos a asumir entonces que en el punto de partida el precio que reciben los productores sigue siendo el mismo que recibían antes de la incorporación del impuesto, P asterisco, mientras que ahora los consumidores pagan un impuesto que es P asterisco multiplicado por 1 más 0,3. Es decir, un precio 30% mayor que el que reciben los vendedores del bien. Bueno, vean que ocurre algo muy similar, ¿sí?, o análogo a lo que ocurría en el razonamiento anterior. Si esta fuera la situación, nos encontraríamos con que al precio P asterisco, los productores están dispuestos a ofrecer Q asterisco unidades, mientras que los consumidores solo están dispuestos a comprar al precio P sub C Q sub 2 unidades. Y nos encontramos con una situación que denominamos exceso de oferta, ¿sí?, cuando las cantidades ofertadas superan a las cantidades demandadas. ¿Qué es lo que ocurre en un mercado cuando existe un exceso de oferta? Ahora, al contrario de lo que ocurría en el exceso de demanda, los que compiten entre sí son los productores. ¿Por qué? Porque lo que son escasos en este mercado son los compradores. Por lo tanto, los productores van a estar dispuestos a bajar sus precios para poder ser ellos quienes coloquen su producción excedentaria. Y entonces el precio que cobran los productores va a empezar a bajar. Y va a seguir bajando hasta que encontremos una situación en la que se cumplan dos condiciones, que son exactamente las mismas que las que vimos en el caso anterior. Es decir, por un lado, que el precio que pagan los consumidores sea 30% más alto que el que reciben los productores, esto es básicamente el impuesto que el gobierno ha decidido colocar, y que se cumpla también que la cantidad demandada al precio P sub C sea exactamente igual a la cantidad ofertada al precio P sub P. Por lo tanto, nos encontramos con un resultado que es absolutamente idéntico al anterior. Vamos a tener un precio a los productores y un precio a los consumidores. El precio que pagan los consumidores va a ser 30% más alto que el precio que cobran efectivamente los productores, y a este precio P sub P, la cantidad ofertada es exactamente igual que la cantidad demandada al precio P sub C, es decir, Q asterisco prima. Y esta es la conclusión fundamental. El resultado del equilibrio en un mercado luego de la incorporación de un impuesto es total y absolutamente independiente de cuál de los dos costados del mercado sea el que el gobierno ha elegido para colocar formalmente el impuesto. No nos importa si formalmente el impuesto es un impuesto a los compradores o a los vendedores. El resultado va a ser exactamente el mismo. Y decir que el resultado del equilibrio con impuestos va a ser exactamente el mismo implica decir que la incidencia que el impuesto tiene, es decir, cómo el impuesto afecta al bienestar de los consumidores o de los productores, es absolutamente independiente de la incidencia legal o formal del impuesto. Esto es, quién se suponía que formalmente debía ser el que tenía que pagar el impuesto. ¿Quién efectivamente va a pagar el impuesto? No depende de quién es el que supuestamente, desde el punto de vista formal, debía pagar el impuesto.
Este es entonces el resultado importante que queremos resaltar aquí. La incidencia de un impuesto, es decir, cómo afecta el impuesto el bienestar de compradores y vendedores en un mercado, es completamente independiente de la incidencia legal, es decir, de si el impuesto el gobierno lo ha colocado como un impuesto a la compra, es decir, del lado de la demanda, o a la venta, es decir, del lado de la oferta del bien. Vamos ahora entonces a tratar de identificar, de establecer cuál es esa incidencia, cuál es la afectación que genera la incorporación del impuesto sobre el bienestar de los compradores y de los vendedores, y para eso nos vamos a apoyar en el mismo ejemplo que se maneja en el epígrafe 7 del capítulo 6, ¿sí? Vamos a asumir un mercado en el que existe una curva de demanda, ¿sí?, que cumple con la ley de la demanda, y una curva de oferta que cumple con la ley de la oferta, es decir, una pendiente positiva. Recuerden, porque es relativamente importante, que la curva de oferta de mercado en un mercado perfectamente competitivo está íntimamente asociada a la curva de costo marginal de las empresas. De alguna manera, la curva de oferta de mercado es algo así como la curva de costo marginal agregada de todas las empresas que participan en este mercado. Inicialmente tenemos un equilibrio en este mercado que viene dado por el punto A, en el que las cantidades transadas son Q asterisco y el precio de mercado, el precio de equilibrio, es el precio P asterisco. Recuerden de los epígrafes anteriores y las unidades anteriores que el área que se encuentra por debajo de la curva de demanda y por encima del precio entre el origen y la cantidad efectivamente transada es el área que hemos denominado excedente de los consumidores y de alguna manera cuantifica, ¿sí?, las ganancias del intercambio que están obteniendo los consumidores. Es el área de rosa de este gráfico. Por otro lado, recuerden que el área que está por debajo del precio y por encima de la curva de oferta entre el origen y la cantidad transada es lo que denominamos excedente de los productores y cuantifica la ganancia del intercambio que están obteniendo los productores en el equilibrio. Por lo tanto, en resumen, inicialmente tenemos un equilibrio en el punto A, con un excedente de los consumidores que viene dado por el triángulo sombreado de rosa y un excedente de los productores que viene dado por el triángulo sombreado con este color celeste, ¿sí? Ahora vamos a asumir que se incorpora un impuesto en este mercado. Como vimos, es absolutamente irrelevante, ¿sí?, a los efectos de lo que queremos analizar, si el impuesto se coloca como un impuesto a la producción o a la compra de este bien. Por lo tanto, vamos a asumir, siguiendo el libro, que el impuesto se coloca como un impuesto a la producción del bien, de tal manera que los productores deben pagar un impuesto del 30% sobre el precio que efectivamente reciben. Una forma de razonar cómo afectaría esto a los productores es asumir entonces que el costo de producir cada unidad se incrementa porque al costo de producción, ¿sí?, al costo de cada una de las unidades, a ese costo marginal, hay que incorporarle un 30% adicional como resultado de la incorporación del impuesto. Del hecho de que ahora el productor tiene que, además de afrontar todos los otros costos de producción, pagar un impuesto por cada unidad que produce. Y entonces obtendríamos una nueva curva de costos marginales que incorpora como un costo adicional el impuesto. Por lo tanto, para cada una de las unidades producidas por la empresa, el costo de producción se incrementa en un 30%. El costo marginal, para ser más rigurosos, se incrementa en un 30%. Y por lo tanto, la nueva curva de oferta del conjunto de las empresas que participan en este mercado es una curva que ahora se encuentra más arriba y más a la izquierda que la curva de oferta original. Donde esta curva se corta con la curva de demanda, en el punto B, quedaría determinado la situación de equilibrio con el impuesto. ¿Qué implicaría? Que se van a transar Q1 unidades en el nuevo equilibrio, que el precio que efectivamente van a pagar los consumidores por esas Q1 unidades es el precio P1 y que
descontado el impuesto, que es la diferencia entre el costo marginal sin impuesto y el costo marginal con el impuesto, descontado el impuesto, que es lo que se va a quedar el gobierno, los productores recibirán por esas Q1 unidades un precio P sub 0. Es decir, tenemos un resultado, digamos, desde el punto de vista conceptual, idéntico al que teníamos en los gráficos que manejamos en las láminas anteriores. Es decir, un precio que pagan los consumidores, un precio que reciben los productores, tal que la diferencia entre uno y otro no es otra cosa que el impuesto que el gobierno ha colocado en ese mercado. Bueno, siendo que ahora tenemos otra situación de equilibrio, la situación de equilibrio con impuesto, donde se transan Q1 unidades, los consumidores pagan un precio P sub 1 y los productores reciben efectivamente un precio P sub 0, se han modificado entonces tanto el excedente de los consumidores como el excedente de los productores. El nuevo excedente de los consumidores es la nueva área que está por debajo de la curva de demanda y por encima del precio que los consumidores pagan entre el origen y la cantidad transada, que ahora ya no es más Q asterisco, sino Q sub 1. Por lo tanto, el nuevo excedente de los consumidores es esta nueva área rosada. Por otra parte, también se modificó el excedente de los productores porque ahora el excedente de los productores es el área que está por debajo del precio que efectivamente cobran los productores, es decir, P sub 0, y por encima de la curva de oferta, por encima del costo marginal, entre el origen y la cantidad efectivamente transada, que es Q sub 1. Es decir, que toda esta área que ahora aquí está en blanco, que tiene como esta forma de lápiz, ¿sí? O de flecha, ¿sí? Que incorpora este rectángulo y también este triángulo, toda esta área en blanco es excedente de los consumidores y de los productores que ya no está en manos ni de los consumidores ni de los productores. Y por lo tanto, esta área en blanco cuantifica la pérdida de bienestar que han sufrido consumidores y productores que participan en este mercado, dada la inclusión del impuesto por parte del gobierno. La cuestión intuitiva, digamos, de por qué se pierde bienestar es bastante intuitiva. ¿Por qué pierden bienestar los consumidores en la situación con impuesto respecto de la situación sin impuesto? Bueno, porque ahora los consumidores acceden a menos unidades del bien que pagan más caras. ¿Por qué los productores, digamos, ven una afectación de su bienestar? Porque ahora venden menos unidades que antes a un precio más bajo, ¿sí? Eso es lo que implica que ambos están en esta situación perdiendo bienestar respecto a la situación en competencia perfecta en la que se transaban mayor cantidad de unidades del bien, los consumidores pagaban el bien más barato y los productores recibían más dinero por cada unidad del bien que vendían. Ahora bien, al analizar los efectos que la incorporación del impuesto tiene sobre el conjunto de los agentes que participan en este mercado, debemos recordar que ya no tenemos dos tipos de jugadores simplemente, compradores y vendedores, sino que se ha incorporado un tercer tipo de agente, un tercer jugador, que es el gobierno. Por lo tanto, una cuota parte de los excedentes que han perdido tanto productores como vendedores, como compradores, perdón, va a ir a parar a manos de este tercer agente. ¿Cuál es esa cuota parte? Bueno, ni más ni menos que la recaudación del impuesto. Entonces, intentemos identificar gráficamente dónde se encuentra esa recaudación del impuesto. Para eso, recordemos que lo que el gobierno va a cobrar por cada unidad que se transe como impuesto no es ni más ni menos que la diferencia entre el precio que efectivamente pagan los consumidores, P sub 1, y el precio que efectivamente van a recibir los productores. Es decir, esto funciona así. Los consumidores pagan P sub 1 pesos por cada unidad que compran, el Estado o el gobierno, ¿sí?, retrae esta cantidad, que es el impuesto por unidad, y entonces los productores solo se quedan efectivamente con P sub 0 pesos. Por lo tanto, esta distancia, P sub 1 menos P sub 0, es el impuesto por cada una de las unidades que se transan. ¿Cuántas unidades se han transado en el equilibrio con impuestos? Q sub 1 unidades. Por lo tanto, la recaudación del impuesto es el resultado de multiplicar
el impuesto por unidad, P1 menos P0, por Q1, que es la cantidad transada. Noten que desde el punto de vista gráfico, eso es lo mismo que multiplicar la altura de este rectángulo por la base de este rectángulo. Y por lo tanto, la recaudación del impuesto no es otra cosa que el área de todo este rectángulo que está sombreado de verde, ¿sí? Que repito, esta área es el resultado de multiplicar la base, Q1, por la altura, P1 menos P0. Ahora bien, eso quiere decir que una parte de lo que los consumidores y los productores han dejado por el camino como resultado de la incorporación del impuesto ha ido a parar a manos del gobierno. Y por lo tanto, desde el punto de vista del bienestar general de los agentes que participan en este mercado, no supone una pérdida, sino más bien una transferencia desde unos agentes hacia otros. Pero identificamos en este gráfico este triangulito que ha quedado en blanco. Es decir, antes del impuesto, toda esta área era o bien excedente de los consumidores o bien excedente de los productores. Ahora, el excedente total, ¿sí?, una vez que se ha incorporado el impuesto, es la suma del excedente de los consumidores, el área rosada, el excedente de los productores, el área azul, y la recaudación del impuesto, que podríamos llamar el excedente del gobierno, que es el área verde. Y entonces, este triangulito blanco, que antes formaba parte del excedente total, ya no forma parte del excedente total. Y por lo tanto, eso es lo que llamamos una pérdida de eficiencia. Es decir, la conclusión es que en este mercado, lo que ha ocurrido con la incorporación de un impuesto es que parte del excedente de los consumidores ha ido a parar a manos del gobierno, parte del excedente de los productores ha ido a parar a manos del gobierno como recaudación, pero hay una parte del excedente de los consumidores y productores que lo han perdido los consumidores y productores, pero no lo ha ganado nadie. Y por lo tanto resulta una pérdida de eficiencia, una pérdida de bienestar. Resaltemos entonces este resultado importante. La incorporación de un impuesto en un mercado puede generar una pérdida de eficiencia. ¿Cuál es esa pérdida de eficiencia? Es la parte del excedente de los consumidores y de los productores que se pierde como resultado de la incorporación del impuesto y no es capturada por la recaudación del gobierno. Este impacto se debe a que la presencia del impuesto incide en el comportamiento de los agentes, haciendo que se transen menos cantidades que la que maximiza las ganancias del intercambio. Es decir, recuerden que habíamos analizado en su momento que el equilibrio competitivo, el equilibrio donde oferta y demanda se igualan, es un resultado donde las ganancias del intercambio se maximizan y habíamos dicho entonces que era un resultado Pareto eficiente. Bueno, lo que estamos diciendo es que al incorporarse el impuesto, eso ha llevado a que los agentes, consumidores y productores modifiquen su comportamiento y ahora se transen menos cantidades que las que permitirían maximizar esas ganancias del intercambio. Por lo tanto, la incorporación del impuesto lo que ha logrado es generar una pérdida de eficiencia para los agentes que participan en este mercado. Bueno, entonces, de lo anterior se deduce que cuanto menos se afecte la cantidad transada, es decir, cuanto menos difiera la cantidad transada en el equilibrio con impuestos de la cantidad transada que existía antes de la incorporación del impuesto, menor va a ser esa pérdida de eficiencia. Y por eso es que muchas veces los gobiernos prefieren colocar impuestos en mercados donde las demandas son relativamente inelásticas. Recuerden que decir que una demanda es relativamente inelástica es lo mismo que decir que frente a grandes cambios en los precios, los consumidores continúan comprando más o menos las mismas cantidades que antes, es decir, la cantidad demandada es relativamente rígida frente a cambios en los precios, frente a variaciones en los precios. Eso es lo que hemos tratado un poco de graficar a través de este gráfico de oferta y demanda. ¿Qué estamos graficando aquí? Una curva de oferta, digamos que en principio una curva de oferta ni fu ni fa, no muy distinta de las que han visto ustedes, pero una curva de demanda que es relativamente empinada y por lo tanto podríamos decir que presenta, ¿sí?, una situación, o representa, mejor dicho, una situación de relativa
rigidez de las cantidades demandadas frente a cambios en los precios. Es decir, grandes cambios en los precios no generan alteraciones muy significativas de las cantidades demandadas. Note que cuando se coloca un impuesto en este mercado, nos vamos a encontrar con una situación en la que, para empezar, la mayor parte de la carga del impuesto la van a soportar los consumidores. Fíjense que respecto de la situación del equilibrio inicial, la afectación al precio de los productores es relativamente pequeña, mientras que la afectación que recibe el precio de los consumidores es bastante grande, sino que además el área de este triangulito es relativamente más pequeña que la situación en la que la curva de demanda es o presenta una elasticidad relativamente más grande, ¿no? Esto quiere decir que cuanto más pequeña sea la elasticidad de la demanda, menor va a ser la afectación sobre el bienestar general, porque menor va a ser la afectación sobre la cantidad efectivamente transada en el equilibrio luego de la incorporación del impuesto. En el límite, si ustedes asumieran que la demanda es completamente inelástica, esto implicaría graficar aquí una curva de demanda completamente vertical, ¿sí? La cantidad transada en el equilibrio, con y sin impuestos, sería exactamente la misma. ¿Qué tendríamos en ese caso? Bueno, tendríamos en ese caso que la incorporación del impuesto no genera ningún tipo de pérdida de eficiencia. Los consumidores soportarían toda la carga del impuesto. ¿Por qué? Porque le podemos aumentar perfectamente el precio todo lo que queramos, que los consumidores siempre van a comprar las mismas cantidades y el gobierno, por lo tanto, recaudará toda esa porción del impuesto sin que se genere ningún impacto sobre el bienestar global. De todos modos, es importante hacer una última reflexión, y es que debemos ser cuidadosos con esta conclusión de que la incorporación del impuesto en un mercado genera una pérdida de eficiencia, una pérdida de bienestar o una afectación sobre el bienestar general. ¿Por qué? Porque en realidad lo que nos está mostrando esto es que se genera una pérdida de bienestar respecto de los agentes que participan en este mercado, compradores y vendedores de este bien. Pero si con la recaudación del impuesto el gobierno lleva adelante políticas que mejoran el bienestar general de la población, por ejemplo, una mayor inversión en educación pública o en salud pública, ¿sí? Si genera políticas que afectan positivamente el bienestar colectivo, tal vez el resultado global de la incorporación del impuesto sea positivo sobre el bienestar general. Nosotros estamos observando a partir de este análisis el efecto sobre el bienestar que se genera sobre los agentes que concretamente participan en este mercado, no sobre el conjunto de la sociedad. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el resultado final respecto del bienestar del conjunto de la sociedad? Bueno, va a depender mucho de lo que el Estado haga con los recursos que obtiene a partir de la recaudación del impuesto. Es decir, qué tipo de políticas públicas se financian con esa recaudación. La otra razón por la cual señalamos que un gobierno podía querer introducir un impuesto en un mercado es con la intención de afectar el comportamiento de los agentes en este mercado de forma tal, por ejemplo, de desestimular el consumo de un bien que se considera que puede ser poco saludable para la población. El ejemplo que vamos a manejar, que manejamos en el libro de texto, es el ejemplo del impuesto a la mantequilla que se incorporó en Dinamarca con el objetivo precisamente de desestimular el consumo de este bien. Una característica importante que muestra este mercado, el mercado de la mantequilla en Dinamarca, es que mientras la curva de demanda no tiene nada de particular que llame la atención, la curva de oferta se muestra como una curva relativamente plana, lo que estaría indicando una alta elasticidad de oferta. ¿Qué quiere decir una alta elasticidad de oferta? Que el comportamiento de los productores hace que frente a pequeños cambios en el precio se vea afectada de forma muy significativa la cantidad ofertada. ¿Qué es lo que decidió el gobierno en este mercado? Incorporar un impuesto de 10 coronas danesas por cada kilo de mantequilla transada. ¿Cuál era el equilibrio original? En el equilibrio original, los consumidores daneses compraban en promedio por persona 2 kilos de mantequilla al año
y lo pagaban a 45 coronas danesas el kilo. Con la incorporación del impuesto, ahora, ¿sí?, la diferencia entre el precio que paguen los consumidores y el que reciban los productores debe ser de 10 coronas danesas. Ahora bien, dada la alta elasticidad de la oferta, el equilibrio con el impuesto implica, ¿sí?, esta distancia que hay entre estas dos curvas, es el impuesto de 10 coronas por unidad, implica que el precio que efectivamente reciben los productores ahora, en vez de ser 45 coronas danesas, es 44 coronas danesas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, dado que la curva de oferta es relativamente plana, la afectación que recibe el precio al productor por la incorporación del impuesto es relativamente pequeña. Otra forma de decir esto, entonces, es que la parte del impuesto que colocó el gobierno en este mercado, que recae sobre los productores, que los productores deben pagar o soportar, es relativamente pequeña. El precio de los productores se vio muy poco afectado. Por el contrario, ¿sí?, la contracara de esto es que el impuesto, la parte del impuesto que soportan los consumidores es la mayor. Los consumidores antes pagaban 45 coronas danesas por kilo y ahora pasan a pagar 54 coronas danesas por kilo. Es decir, que de las 10 coronas de impuesto por unidad, 9 de ellas, ¿sí?, las están soportando los consumidores. La mayor parte del impuesto recae sobre los consumidores. La otra consecuencia es que, sin una gran afectación del precio, efectivamente la cantidad transada se reduce significativamente. La política, entonces, en este caso podemos decir que es eficaz para conseguir el objetivo, porque el objetivo que buscaba era afectar el comportamiento de tal manera que se genere una reducción importante en el consumo de este bien, porque el consumo de este bien se considera poco saludable para las personas. Fíjense que ahora, en el nuevo equilibrio con impuesto, la cantidad transada por persona por año de mantequilla cae de 2 a 1,6. Esto implica una reducción del 20% en el consumo anual. El excedente de los consumidores antes del impuesto lo podemos calcular a través de las áreas de los respectivos triángulos. Fíjense que el excedente del consumidor antes del impuesto era, ¿sí?, 90, que es este punto de aquí, menos 45, que era el precio que se pagaba en el equilibrio original. Esta vendría a ser la altura del triángulo. Eso multiplicado por 2, que es la base del triángulo, y a su vez dividido 2, porque como ustedes recuerdan, el área de un triángulo se calcula como base por altura sobre 2. O sea que el excedente del consumidor era igual a 90 menos 45, es decir, 45. Y tras el impuesto se reduce a 90 menos 54, que es el nuevo precio que pagan los consumidores, multiplicado por 1,6, que es la base del nuevo triángulo, dividido 2, o sea, 28,8. Hay una notoria pérdida del excedente del consumidor, una parte de la cual, ¿sí?, se transforma de esa reducción en el excedente del consumidor, se transforma en recaudación del impuesto. De todos modos, eso que puede verse como una pérdida de bienestar, en realidad desde la perspectiva del gobierno era una ganancia de bienestar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que desde la perspectiva del gobierno, y exagerando un poco los conceptos, el consumo de mantequilla no era un bien, sino un mal. Y por lo tanto, reducir significativamente el consumo de algo, digamos, malo, es algo beneficioso. Por lo tanto, esa pérdida del bienestar, esa pérdida del excedente del consumidor, dado que el bien que está de por medio se considera que es perjudicial para la salud, se interpreta no como una pérdida de bienestar, sino en todo caso como una ganancia de bienestar. Obviamente que este tipo de diseños de política, en los que se utilizan impuestos para desestimular el consumo de ciertos bienes, tiene que
realizarse de forma muy cuidadosa. ¿Por qué? Porque la colocación del impuesto no solamente puede generar pérdidas de bienestar desde el punto de vista de que afecte a los excedentes de consumidores y productores, sino que también tiene costos de gestión, costos de la propia gestión de la política, ¿sí? De la administración del impuesto, de su liquidación, de su recaudación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los costos de gestión del impuesto tienen que ser incorporados al análisis para realmente concluir si la incorporación de un impuesto en una situación como esta es realmente beneficiosa o no. El otro elemento que debe tomarse en cuenta es cuál es el comportamiento del mercado en términos de elasticidades de oferta y demanda. ¿Por qué? Porque si las elasticidades de oferta y demanda no presentan, digamos, se presentan como relativamente rígidas, tanto la oferta como la demanda, esto puede hacer que la colocación del impuesto en realidad no tenga el efecto deseado, que es efectivamente reducir el consumo del bien. Es decir, por ejemplo, si en vez de tener una demanda como la que tenemos en este ejemplo, tuviéramos una demanda relativamente inelástica, colocar el impuesto va a tener un efecto muy significativo sobre la recaudación, es decir, el gobierno va a recaudar mucha plata por ese impuesto, porque la gente va a seguir comprando más o menos las mismas cantidades que antes, pero se suponía que ese no era el objetivo. El objetivo no era recaudar dinero, sino afectar significativamente el consumo de ese bien. Por lo tanto, la política de intentar desestimular el consumo de un bien a través de la colocación del impuesto, en ese caso no va a parecer la más razonable y tendría que apelar a otro tipo de diseño de política para tratar de reducir el consumo de ese tipo de bienes. En conclusión, entonces, este tipo de política no es aplicable en todos los casos e incluso al momento de aplicarse deben considerarse no solamente la eficacia, sino también los costos de la gestión. De hecho, el ejemplo que estamos manejando, es el ejemplo del impuesto a la mantequilla en Dinamarca, presentó luego unos costos tan importantes de gestión del impuesto que la política fue finalmente retirada. Con esto terminamos la presentación de los contenidos del epígrafe 7 del capítulo 6. Que pasen bien.